lado el monismo, su contracara, que es romper un poco con la idea de que sacrificamos una de las dos posibilidades o sustancias del caso del dualismo, y si sacamos la parte espiritual, quedaría o parecería el materialismo, y si sacamos la parte material o la parte corpórea, quedaría el idealismo, como una de las denominaciones dentro de antropología. Y nuestra lectura, que es considerar al hombre como una unidad, como un todo. Por eso lo que mejor cuadra para entender cómo nos posicionamos ante este problema, ante este esquema, es decir, por ejemplo, como lo hace un español, un filósofo español, Xavier Zubiri, que somos seres sentipensantes. Es decir, hay una unidad que, si bien puede entenderse desde dos lugares diferentes, como sería lo espiritual o lo corpóreo, no están separados, no van por carriles diferentes, no son sustancias distintas, sino que nos explican a nosotros los seres humanos tal como somos. Es aquella famosa, recordar aquella famosa expresión de Gabriel Marcel: no es solamente yo pienso, sino yo corro, yo camino. O sea, las referencias que se hacen tanto a lo que sería una actividad espiritual como una actividad corporal están siempre referidos a mí, a nuestra persona o nuestra condición personal. Vamos a completar algunas cuestiones respecto del ser humano como ser personal y tener en cuenta esto. ¿Por qué hoy tenemos que hacer tanto, o por qué se empieza a hacer tanto énfasis, o es necesario hacer tanto énfasis en la persona? Si bien la noción de persona ustedes lo saben, porque al igual que yo la han estudiado o la habrán estudiado en algún momento, el término persona es antiquísimo, ya se remonta a la filosofía, a los pensadores griegos y sobre todo fundamentalmente al tema de la máscara en el derecho romano, el significado, uno de los significados del término persona. Sin embargo, desde ese momento a la actualidad, la significación de lo personal, eh, habiéndose robustecido en un primer momento, empezó a decaer y empezó a ser cuestionada hasta perder prácticamente casi todo el terreno ganado, como nosotros ya sabemos, a partir del pensamiento moderno. Yo les voy a leer ahora algunas claves, porque esto a veces insistimos, estaba pensando que insistimos mucho o hacemos mucha comparación con lo contemporáneo y lo moderno, o hacemos referencia de construyendo la historia de la filosofía y del derecho a la modernidad, y no siempre es debidamente entendido. La modernidad fue un momento que no puede eliminarse de la historia de la humanidad, pero lo que sí no puede dejar de señalarse es las enormes modificaciones, importantísimas modificaciones que se percibieron o que se generaron, dando lugar a situaciones como la que hemos venido o estado contando desde un lugar crítico. Vamos a ver entonces, repasar eh, una pequeña reseñita que yo hice para que se pueda entender mejor luego el por qué hay que recuperar la noción de persona, que hoy en día está bastante desvalorizada. Y me voy a referir a algo, como lo he hecho en innumerable cantidad de oportunidades: el que haya una definición de persona, el que se tomen definiciones de persona muy importantes a lo largo de la historia, o el que se incluya el término persona en textos importantes o no venerables, puede que no modifiquen un ápice la realidad. Y ahí va a estar el problema. Generalmente es lo que suele o lo que puede llegar a pasar con disciplinas como el derecho: un paso importante en la declamación, en la elaboración de términos, pero que después tienen muy poca repercusión en la parte práctica.
Y eso es en principio, una contradicción que tiene una explicación o su explicación, y sobre la que yo he insistido a lo largo de todas estas clases, hay que trabajar para evitar que no sea in eternum el divorcio entre lo que se proclama y luego se hace, se practica o se puede llevar a la realidad. Son rasgos de la filosofía moderna, hay algunos rasgos de la filosofía moderna, y vamos a hacer algún breve comentario, pero esto es lo que nos lega a nosotros ese movimiento en la historia de Occidente. Esto es lo que pasa a partir de ese movimiento en la historia de Occidente. No conocerlo, no comprenderlo, no entenderlo, ni ir a fondo sobre esto implica no poder entender los productos culturales contemporáneos. El primer rasgo de la filosofía moderna podemos interpretar como una pérdida de la noción teleológica de naturaleza. Teleológica quiere decir teleos, fines. Hay una pérdida de ese significado profundo que hasta la modernidad había tenido para el ser humano la naturaleza. La naturaleza no era una sustancia extensa y yerma, muerta. La naturaleza tiene sus ciclos, tiene su propia lógica. Entonces, la filosofía moderna rompe un poco con estas características del entorno, del mundo, de lo ecológico, como si se tratara simplemente de algo extenso, con cierta consistencia, pero carente de cualquier regla lógica interna. Autores como, por ejemplo, Kelsen, cuando hacen la distinción entre el ser y el deber ser, precisamente dicen que el ser queda reducido exclusivamente a algo material, y el deber ser nunca se va a derivar de la naturaleza incluida al hombre, sino de la propia voluntad del sujeto. Hay un desencantamiento del mundo, acuérdense que se rompe un poco con la idea de lo religioso, esto, por ejemplo, en la obra de Max Weber, un filósofo y pensador alemán muy importante. Hay un desencantamiento del mundo. El desencantamiento implica quitarle significación o significado al entorno. Y pasamos del cosmos a la res extensa, esto lo hace Descartes, de una noción de cosmos, de mundo habitable, de ser parte de algo que nos sobrepasa y con el cual nos cobijamos, viene la modernidad y rompe completamente esta idea, sobre todo cuando se fractura la religación, es decir, el vínculo con Dios o con lo absoluto. Y como trasfondo de esto aparece la ciencia moderna con su distinción entre hechos y valores. Lo que pasa es que la ciencia moderna va a hacer una distinción entre hechos y valores, y el término valor va a quedar reducido a algo útil, a algo utilitario. El valor entendido en sentidos de utilidad. Esa sería una de las primeras características. La segunda tiene que ver con el propio sujeto, y es la concepción moderna del sujeto. En esta concepción moderna, el sujeto configura sus objetos de conocimiento, y esto a su voluntad. Cuando rompe con el entorno, rompe con lo absoluto, rompe con los otros y rompe con lo ecológico o con el contexto, queda en el centro como un yo absoluto y exclusivo, haciendo gala como habíamos dicho ya en su momento, de su soledad, pero a su vez de su poder. Y correlato de esto es, por ejemplo, las conquistas, el ego conquero del que habíamos hablado en la clase anterior. Pero el sujeto empieza a configurar la realidad. En principio es el yo configurador de la realidad. Una tercera característica es la inmanentización del pensamiento. Se rompe con la trascendencia. Esta característica viene ligada a las dos anteriores. El pensamiento, ¿qué quiere decir? Que se inmanentiza, que ya no podemos pensar o no vamos a pensar más allá de nosotros mismos. La posibilidad de admitir una trascendencia, cualquiera sea la postura que adoptemos, evolucionista o creacionista, con esto queda sepultada o anulada.
hay un traslado de esta ruptura con la trascendencia a la modernidad en su plano ético-jurídico. No nos olvidemos lo siguiente. En la Edad Antigua y en los tiempos originarios, Edad Antigua, luego Medioevo, hasta la modernidad, eran muy fuertes, habían sido muy fuertes o eran muy potentes ciertas lecturas que ligaban el derecho, la ética o lo jurídico con la idea de Dios. Por eso la importancia de las teorías del derecho natural de índole o de orden religioso. Van a surgir teorías del derecho natural también ligadas a la razón, pero eran muy fuertes aquellas posturas que al hablar del derecho también le reservaban un lugar importante más allá del derecho positivo, y este lugar era ocupado por el derecho natural. La cuestión en punto a si admitimos o no admitimos, si son un dato que queda en el recuerdo, si hay que reencontrarse con nociones del derecho natural, cualquiera sea su dimensión. Nosotros dijimos que la nuestra no es una lectura y un naturalista, es una lectura humanista. Es bastante difícil. Es difícil por lo siguiente: un filósofo del derecho muy importante, que se llama Jürgen Habermas, dice que la problemática del derecho como producto cultural es tener que enfrentarse a un mundo que tiene una diversidad de concepciones sobre la realidad. Entonces, él asume que es bastante difícil elaborar un derecho que pueda ser aceptado tanto para personas que admitan la posibilidad de una trascendencia en todos los niveles, como para aquellas personas que no piensan o no admiten este tipo de realidad. Pero el hecho es que el derecho tiene que ser construido para todos. No podemos construir un derecho cuyo mensaje implique que solo pueda ser aceptado por quienes creen en tal cosa, o pensar un derecho que solo podría llegar a aceptarse si no creen en tal otra cosa. El derecho tiene que ser construido para convocar a tanto aquellos que admiten una idea de trascendencia con sus múltiples variables, como aquellos que la niegan. Y ahí está la dificultad. Esta también es una dificultad importante y una dificultad extra para los operadores jurídicos. Esta pérdida, entonces, hay una pérdida también de la noción clásica de ley natural, que es por el paso o el quiebre del medioevo al Renacimiento y modernidad. Hay una aparición de la moderna noción de derechos humanos, pero que son inherentes al sujeto. Los derechos humanos fueron una noción que estuvo siempre presente en la historia de la humanidad, de alguna u otra forma, de manera larvada, de manera provisoria, con los romanos, con los griegos, pero siempre estuvo presente. Sin embargo, ahora esa noción de derechos humanos está casi exclusivamente ligada a la idea de sujeto, y en su extremo o su radicalización más profunda, la persona, por ejemplo, dimos el caso muy fuerte de Kelsen, tiene derechos o puede tener derechos, pero esto es el resultado de su propia voluntad, de su propia decisión, no como algo previo a su realidad de sujeto, sino los derechos son a posteriori del sujeto. Acá se ve tal vez radicalizada, si se quiere, un poco el extremo, esta postura que va a ligar los derechos humanos exclusivamente con esa idea de sujeto, que es la que prima en la modernidad. Y ahí, y esto va a ser importante, pero esto vamos a discutir después, más adelante, necesariamente va a quedar reducida a una fundamentación inmanente del derecho. Una fundamentación inmanente del derecho apunta a que el último eslabón para justificar la validez, por ejemplo, de un sistema jurídico, sea exclusivamente la voluntad de los sujetos que lo elaboran, corriendo el riesgo
y esto ha pasado o ha ocurrido a lo largo de todos los tiempos, corriendo el enorme riesgo de que esa voluntad sin un marco de referencia se convierta en un despotismo, en un absolutismo, en una tiranía, o se convierta o lleve al máximo la discrecionalidad al momento de elaborar el derecho, que es un riesgo enorme. Todos estos datos que yo acabo de contar son más que datos, porque han conformado los marcos categoriales que en algún momento les comenté, con los que pensamos las cosas, la realidad, el mundo, lo que percibimos. Estos marcos fueron parte o son parte de nuestra propia estructura mental, en mayor o menor medida porque somos un producto, un resultado, también y aún a pesar de la diferencia o la distancia entre el mundo en donde se origina todo esto y la periferia, somos parte de la historia occidental. Entonces, estos lineamientos o estos marcos forman parte de nuestra propia, si se quiere, nuestro propio escáner o radar para comprender la realidad, lo cual genera muchísimas dificultades para poder entender, primero, el error o erróneo; segundo, la crisis que produjo como resultado de este cambio en la estructura y los patrones de pensamiento del mundo, y cómo nos afecta para intentar generar modificaciones o nuevas respuestas a estos desafíos que se han incrementado sin tener en cuenta estos datos. ¿Mm? Pensar la realidad, intentar pensar el derecho a cualquier escala y con cualquier objetivo no puede dejar de tener presente estos datos, porque estos datos están operando en nuestra propia percepción de la realidad. A tal punto están operando en nuestra propia percepción de la realidad que esto, diría yo, si bien no se trataría de una afirmación sociológica o de sociología del conocimiento, están impidiendo que se puedan eh, generar modificaciones al sistema mundo vigente, incluido el ámbito del derecho. Por eso es que no se pueden ignorar. Después, modificarlas que no limiten nuestra posibilidad de comprensión y por consiguiente no limiten nuestra acción, ya es más difícil. Pero es el primer paso. Vamos entonces, cómo teniendo en cuenta estos datos, se ha venido deteriorando la idea del ser personal, la idea de persona. No olvidemos esto, la lectura, nosotros hablamos de la lectura dialogal. Los antecedentes de la lectura dialogal o la lectura dialogal aparece como consecuencia de la crisis planetaria, la aparición de las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y en ese periodo entre guerras, y hasta hoy latente como una posible tercer y último conflicto bélico. Las guerras están muy, muy diseminadas de una u otra manera en el mundo actual. Esto no es necesario ser un especialista en geopolítica para saberlo, basta con ver las noticias o lo que ocurre de un lugar a otro en el mundo, dado el avance y la enorme capacidad y velocidad que tiene la información en la era digital, no puede sorprendernos. El pensamiento ideológico aparece como reacción a la despersonalización del sujeto. Ahora vamos a ver, o vamos a empezar a entender por qué el derecho como producto cultural va a ayudar a la personalización. Si bien no va a poder conseguir una personalización o conversión de persona integralmente, el derecho va a ayudar a esto. Se degrada entonces con la modernidad el concepto de persona, aparece en el movimiento ideológico y como una especie de punto de partida, un movimiento filosófico que se llamó el personalismo, precisamente por intentar, ¿qué quería hacer el personalismo? El representante más importante del personalismo, el clásico, es un francés, se llamó Emmanuel Mounier,
que tiene tal vez lo hayan leído, tiene un libro, varias obras, pero entre ellos los más importantes, no es un libro muy, muy extenso, que se llama El personalismo, tiene muchísimas traducciones al castellano, y el personalismo es un movimiento que intenta resistir algo que estaba pasando o que estaba apareciendo en lo social y que era la reducción del sujeto, del individuo, de la persona a objeto. Esa conversión a objeto hace que surja este movimiento que trata de defender la noción o la dimensión de lo personal. ¿Por qué? Esto ya lo vimos. La modernidad es seducida, el movimiento moderno lo seduce y lo embarga el descubrimiento de la individualidad, de la noción de individuo. Por eso dijimos que la perspectiva antropológica individualista tenía parte de verdad o parte de razón. ¿En qué tenía parte de verdad o de razón? En descubrir algo que hasta ese momento estaba como disimulado, que somos individuos. Este florecimiento de esa individualidad que seduce a todo Occidente va a ser inclinar la balanza hacia el lado del yo como sujeto autosuficiente, olvidando la noción de lo personal, que siempre había sido relacional. Um, en épocas antiguas, en culturas antiguas, en medioevo, la idea de persona siempre había tenido un aspecto, una dimensión relacional, incluso hasta religiosamente. Cuando se habla de, por ejemplo, cristianismo, catolicismo, las personas, ese triple movimiento de personas que hay si hablamos de dimensión católica. Eh, esto empieza a ser, esto empieza a ser cuestionado, empieza a crecer el individuo. De la mano de este crecimiento de lo individual viene una probable o una posible respuesta a la presencia de los otros. Y esta respuesta a la presencia de los otros es considerarlo, como habíamos contado, como un dato meramente consecutivo. Los otros están, pero no tienen o no juegan un papel ni siquiera decisivo en nuestro propio desarrollo. Acá ya prima la idea de sujeto a partir del cual gira todo el conocimiento, gira el mundo y giran los demás, y en consecuencia este sujeto alrededor del cual giran los demás y el mundo va a ver a los otros, vamos a empezar a ver a los otros como algo que en última instancia puede llegar a ser manipulable o utilizable y de manera radicalizada degradado. Ahí es donde va a aparecer la noción de objeto. Vamos a ver entonces, después vamos a volver a estas reflexiones, porque todo esto que vamos a contar ahora puede contarse en la medida que hagamos jugar o empecemos a hacer jugar, como estamos haciendo toda la lógica de las antropologías que hemos venido contando hasta ahora. Entonces, vamos a la primera placa, el ser humano como ser personal. Los seres humanos, eh, hombre o mujer, persona, por ahí lo de hombre también tendría que incluir, esto es algo que pensamos después, que podríamos también incluir, porque ahí hombre está asociado a la idea de varón, ¿no? Cuando contraponemos hombre o mujer aparece una contraposición que es propia de la modernidad, es un marco categorial de pensamiento, ese binarismo, el binarismo es varón o mujer. No tendríamos que olvidarnos de esto. Y la idea de persona. Vamos a la hombre y mujer, son palabras genéricas. Palabras genéricas, conjunto de individuos o cosas que tienen características generales comunes, reducción de sus características particulares y las palabras del diccionario. Lo de palabras genéricas en el trabajo que está subido
aulas, que no sé si viene después, por eso lo voy a comentar un poco después, no sé si están las placas, en todo caso lo repasamos. Entiende al problema del género no como el género como lo entendemos hoy, ligado a esas características, a esas ideas, a esos conceptos y prescripciones que socialmente se atribuyen en función del sexo. No es esta cuestión que es muy importante, va a aparecer después, sino al género entendiendo como el agrupamiento de personas o cosas o de objetos, eh, precisamente porque se comparte alguna o algunas características. El género aparece en el lenguaje, las palabras son genéricas. Cuando, por ejemplo, tenemos el caso de los estereotipos, para que ustedes lo puedan entender rápidamente. ¿Qué son los estereotipos? Y los estereotipos son el primer paso, tiene que ver con una clasificación para luego, y esto va de la mano, la discriminación. La discriminación es el resultado de aplicar ciertas categorías estereotipadas que se construyen extrayendo uno, dos o tres datos de la realidad y haciendo abstracción del resto. Por ejemplo, si yo tomo alguna que otra nota de un sujeto, de un individuo, que este sujeto o individuo comparte con otros, la elevo, lo separo, categorizo, clasifico o hago un estereotipo. El estereotipo, recuerden que lo vimos, creo que lo vimos en la clase anterior. Recuerden el estereotipo de delincuente marcado por la teoría lombrosiana. Es esto, es generalización. Es decir, tomamos dos o tres datos, dos o tres notas que tienen que ver usualmente con lo físico, se separan de los sujetos y dice que el sujeto que tiene esta nota o esta nota es delincuente, suelen ser delincuentes o van a ser delincuentes. Ahí tenemos un estereotipo y, por supuesto, lo que viene detrás del estereotipo inmediatamente es la discriminación, o si tomamos prestado una noción de la cuestión de género en la otra dimensión, aquella que tiene que ver con atribuir ciertos rasgos simplemente por una cuestión de sexo, también está el estereotipo del varón y la mujer, el estereotipo de la modernidad. El, el varón portador de ciertas notas o de ciertas características y la mujer estereotipo de la modernidad occidental portadora de notas diferentes. Por ejemplo, en una cultura como la nuestra, el binarismo implica hacer dos columnas o en dos columnas ubicar al varón a la izquierda y a la mujer a la derecha. Esta ubicación en dos columnas del pensamiento binario típico de la modernidad occidental presente en la cultura contemporánea es que mayor jerarquía tiene quien está ubicado a la izquierda y menor jerarquía tiene quien está ubicado a la derecha. Por eso se ubica en el cuadro al varón y la mujer. Es una esquematización de lo que luego se piensa y se hace en la realidad. Una de las características que se atribuyen al varón es precisamente la racionalidad, y otra, y una característica distinta y opuesta, que ya no se le atribuye al varón, sino a la mujer, es la emocionalidad. Por eso, racionalidad y emocionalidad son datos que, según el estereotipo, le corresponden o al varón o a la mujer. Pero lo importante al hacer esta clasificación izquierda y derecha, que la racionalidad es más importante que la emocionalidad. En consecuencia, es más importante el varón porque es racional y, por supuesto, en un segundo lugar, con menor importancia, la emocionalidad de la mujer, porque la emocionalidad de la mujer lleva de la mano a equipararla a la irracionalidad. Por eso, la importancia de considerar o el valor en términos de geopolítica, porque es muy difícil que se le pueda permitir a alguien que estereotipadamente tiene emocionalidad, que está a un paso de la racionalidad, a que tome decisiones. Por eso se cuestiona
las decisiones, porque cómo alguien va a decidir o va a tener una responsabilidad tan importante en el caso de una mujer, si en última instancia el rasgo es su emocionalidad y no la racionalidad, que le queda reservada al varón. Son innumerables las parejas o los binomios que están presentes en estos estereotipos y que precisamente se apoyan en estas palabras genéricas. Y las palabras del diccionario. Todas las palabras del diccionario hacen referencia a generalidades. Ahora lo vamos a ver, no me acuerdo si viene o no la placa siguiente, pero si nosotros tomamos un objeto definido en el diccionario, nos vamos a encontrar que el diccionario toma 3, 4 o 2 notas que pueden predicarse de toda esa serie de objetos o cosas que están definidas en el mismo. Vamos a ver ahora si lo explana o... Estas palabras son posibles gracias a la capacidad de olvido. Así podemos incorporar un grupo de cosas en una sola palabra. ¿Cuál es el problema? Pasá a la próxima, Marina, por favor, y si no, volvé. Ya, yo te digo. Volví a la anterior, entonces. A la otra. Son posibles gracias a la capacidad de olvido. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre las palabras genéricas? Porque las palabras genéricas son fundamentales, o las palabras son fundamentales para la comunicación. El problema es que si nosotros hablamos, por ejemplo, del hombre, que es una palabra genérica que puede incluir a varón o mujer, estamos de alguna manera mutilando el significado último de ahí aparece, problema, utilización de la palabra genérica en los seres humanos. No pueden adentrar en la existencia porque esta no es genérica. Lo fundamental de una persona, de un sujeto, de un individuo, de un yo, son, como dice Héctor en el trabajo, es su historia de vida, sus afectos, sus dolores, sus esperanzas. Pero si esto yo lo condenso en una definición de hombre, esto desaparece. En esa definición de hombre no van a estar las historias, su historia de vida, afectos, esperanzas, dolores. Esto tengo que eliminarlo para poder elaborar una definición que involucre a un número importantísimo de sujetos. Por ejemplo, cuando Aristóteles decía que el ser humano era un ser racional, esta racionalidad es una cuestión genérica, porque yo estoy extrayendo un dato, un solo dato, que sí formaría parte de los seres humanos, pero definir a un ser humano como dotado de razón y contraponerlo a aquellos que no lo están, por ejemplo, animales, implicaría en este caso una generalización importantísima. Podríamos hablar de ser personal, decir que la nota que caracteriza a un ser personal es su racionalidad. No porque esta sola nota es simplemente si se quiere, una punta del iceberg de todas las características que nosotros poseemos como seres personales y las que están incluidas en nuestra historia de vida, nuestros afectos, nuestros dolores, nuestras esperanzas. Cada omisión, fíjense lo que dice abajo, cada omisión de un rasgo suyo mutila su configuración esencial. ¿Cuál es nuestra esencia? Dijimos desde la lectura de la lógica, nuestra existencia. Pero nuestra existencia, ¿qué es? Voy a traer a colación esta especie de esquema para que podamos identificar mejor el término existencia. Tengamos en cuenta las realidades del mundo. En primer lugar tenemos las cosas o los objetos. ¿Qué podríamos predicar de una cosa, de un objeto? Por ejemplo, de una piedra. ¿Qué podríamos predicar de una piedra? De una piedra podríamos decir que está en el mundo. Es un objeto, es una cosa con materialidad que está en el mundo. ¿Podríamos predicar algo más de una cosa o de un objeto o de una piedra? ¿Algo más? No. Simplemente que está en el mundo.
nada más. Subamos jerárquicamente en la escala y nos vamos a encontrar con seres vivientes, los animales. ¿Qué podemos predicar? Ya podríamos predicar, o ya podemos predicar dos cosas. La anterior, que predicábamos de una piedra. Los animales están en el mundo. Pero además, algo importante, lo dije recién, seres vivientes, que es vivir la vida, estar y vivir. ¿Qué podemos predicar del animal que la hace jerárquicamente más importante que una simple piedra? Es que viven, entendiendo por vida la vida biológica. Y llega el último eslabón, seríamos nosotros, los seres humanos. ¿Qué podemos predicar de los seres humanos? Vamos a predicar lo primero, estamos en el mundo. Vamos a predicar lo segundo, vivimos. Vivir implicaría una dimensión meramente o exclusivamente biológica, el respirar, el incorporar oxígeno, el alimentarnos, el crecer, el desarrollarnos, el reproducirnos y en última instancia el fin de la vida biológica, que es la muerte. Hasta ahí las mismas notas que la piedra y que un animal. Y la tercera, que es la fundamental. ¿Cuál va a ser la tercera? No vamos a hablar de la racionalidad. Los griegos clásicos decían el dato que separa al individuo y lo hace más importante es la razón. Los modernos exaltaron la razón hasta el paroxismo. El dato que nos identifica, que nos permite romper con todos los demás, que nos hace el centro del mundo, que nos hace lo mejor del mundo, con un crecimiento infinitesimal y potencial a la 19ª potencia, sin límite alguno, es la racionalidad. Y fíjense cómo fue la historia del mundo, ¿no? Entonces la racionalidad no es el existir. La categoría que los pensadores dialógicos dicen es lo que identifica, separa al ser humano del ser personal, es el existir. Pero ¿qué entendemos por existir? Dice, no, pero no es existir, es coexistencia, porque la existencia es co implica otro. La existencia es el resultado del entreveramiento de ámbitos, diría López Quintás, del encuentro. La existencia es el resultado o advenimos a la existencia cuando nos encontramos con otros, cuando nos encontramos con los demás. Pero el solo hecho de cruzarse con otro, de encontrarse, no implica la existencia en el sentido que los dialógicos quieren darle, porque los dialógicos dicen es el resultado del encuentro, y un encontronazo en la calle, o en estar parado junto a otro, o transmitir información o conocimientos, como dice Lain Entralgo, que es la forma prototípica de comunicación del mundo contemporáneo, que es la conversación funcional, siempre hablar en tercera persona, hacer descripciones de la realidad o de objetos, y en la que en la mayoría de los casos, o casi siempre, no involucran ningún dato de nuestra propia realidad. Es importante, es necesaria, dice Buber, la conversación funcional. Él lo llama el mundo del yo-ello, pero no al punto de que ese mundo del yo-ello, como ocurre en la actualidad, se desborde de tal manera que en última instancia la comunicación solo sea esa comunicación estratégica de la que hablaba Habermas, y además cargada de agresividad o como simple funcionalmente, como si el otro se tratara de una especie de caja de resonancia. Bueno, precisamente acá va a estar la importancia del encuentro. El encuentro es el que nos va a permitir existir. Por eso hablamos de coexistencia. Y Heidegger dice, cuidado que existir es más que vivir. Etimológicamente, con rigor,
con rigor y olvidándonos del lenguaje coloquial o de barrio, existir es algo superior al mero vivir, es un agregado propio de la condición humana. Pero él dice, cuidado, porque la coexistencia, si el vínculo es el adecuado, podemos hablar de una existencia auténtica, pero también, dice Heidegger, podemos hablar de una existencia inauténtica. ¿Qué sería una existencia inauténtica? Y una existencia inauténtica que tiene jalones, momentos, horas, días o a veces hasta una vida, implica la conversión del otro, que lo vamos a ver en un rato o más adelante, la conversión del otro en un simple objeto, no en alguien, con el cual me vinculo, me encuentro, crezco, me desarrollo, acreciento mi condición personal, sino simplemente el otro, por ejemplo, traducido en la indiferencia o bien el riesgo que aparece en la edad moderna, la utilización del otro. Acuérdense que cuando Kelsen pensaba cómo era el resultado de los vínculos entre las personas, él decía que precisamente porque ponía todo el acento en la racionalidad del sujeto y entendía la racionalidad del sujeto como cuanto más preocupado estaba sobre sí mismo, era más racional esto, y en esto le cabía razón, al menos desde el punto de vista teórico, necesariamente íbamos a terminar generando conflictos con los demás. Quien está, cuando estamos ensimismados en nosotros mismos y salimos al mundo, seguramente el resultado sea el de chocar, generar conflicto con los otros o en algunos casos ser utilizado por otros o en algunos casos utilizar a otros. Esta sería la existencia inauténtica. Entonces, por eso la existencia no es genérica. La existencia se compone de cada encuentro que uno realiza en su propia cotidianidad. Por eso no puede ser encerrado por una palabra, por una frase genérica. Como dice Héctor, él dice en el trabajo, tiene esta frase, dice, una definición, la definición de hombre solo roza la existencia, que no es genérica. Podríamos decir que alguien me defina o pretenda saber cómo soy o me conozca o crea o supone que conoce a los demás y al mundo porque conoce o maneja definiciones de diccionario, no conoce nada, solamente una definición de este tipo roza mi existencia. Por eso, antes de pasar a la que creo puede venir esto en la próxima clase, en la próxima placa, por eso es que gana importancia el término persona. ¿Por qué? Porque si nos parece tan negativo el uso de palabras genéricas para entendernos o para poder entendernos como seres, incluyamos el término persona. Por eso hablamos de ser personal. Porque la persona, ahí está. Vamos a incluir la palabra persona. Trata de significar que cada ser humano es único e irrepetible. Entonces, en ese trabajo genial, dice Héctor, aparece la palabra persona. Tal vez podamos resolver ese inconveniente incluyendo la palabra persona. Evitar esa mutilación, ese reduccionismo. La palabra persona trata de significar que cada ser humano es único y irrepetible. Pero enseguida dice él, pero también es insuficiente la palabra persona para identificarnos como tal. Habla, o ahí aparece lo que él llama hay una tensión entre el término hombre y entre el término persona. ¿Por qué? Porque al hablar de persona también, aunque quisiéramos hacer referencia a que la persona tiene una historia de vida, afectos, dolores y esperanzas, cada uno de nosotros tiene una historia de vida, afectos, dolores y esperanzas que es diferente.
tampoco podría ser alcanzado para poder entenderse a sí mismo y a los demás como persona. Hay ineludiblemente una tensión entre ambos términos, aunque el término persona parece responder un poco mejor a esa necesidad de pensarnos como nosotros. Trata de significar que cada ser humano es único e irrepetible. Y aquí hay algo interesante, porque dice, ¿en qué medida soy único? ¿Qué significa que soy único? ¿O qué significa que soy irrepetible? La, la lectura de la lógica dice, todos estos rasgos del ser personal, único, irrepetible, no canjeable, no fungible, que aparecen en todos los trabajos, en todos los trabajos de Héctor, eh, hay que tener cuidado porque la sociedad contemporánea ha tomado parte de este bagaje o de este léxico, pero no nos olvidemos que la sociedad contemporánea surge o se entroniza a partir de la idea de sujeto, individuo, ¿m? Sobre el cual o alrededor del cual gira los demás, gira el mundo. Sería como una especie, la proclama de la Ilustración sería como volver a las proclamas griegas, ¿no? Cuando alguien decía que el hombre es la medida de todas las cosas, cuando en realidad quería decir los griegos somos la medida de todas las cosas, y la Ilustración dice el yo, el sujeto, el individuo, el yo individuo, soy la medida de todas las cosas. Fíjense que hay una sinonimia muy particular, pero único e irrepetible no es el resultado de verme a mí mismo como la medida de todas las cosas. Ser único e irrepetible no es el resultado de repetirlo, de que soy único, o irrepetible porque tengo ciertas características que otro no tiene y que otro no puede tener o que me hacen mejor que otro. No tiene nada que ver con esto. Único e irrepetible tratándose de seres como nosotros, personales y dialógicos, vienen de la mano de otro. El acceso a la unicidad y a la repetibilidad viene de la mano de otro, de los otros con los que me vinculo. Único, como diría Kant, me convierto en único cuando hay alguien que me necesita a mí. Ahí se convierte o lo convierto en único. Depende del otro alcanzar mi unicidad. Lo mismo en el caso de irrepetible, no canjeable o no fungible. ¿Qué significa que es irrepetible? Que esa persona con la que me vinculo, con la que me encuentro, a partir de una historia de vida, no puede repetir, no puedo cambiar, no se puede reemplazar como reemplazo una lamparita o como reemplazo una lapicera. Por eso es irrepetible. Cada persona, cada encuentro, cada vínculo genuino es irrepetible. Habla, marca esperanzas, afectos, dolores, recuerdos, vicisitudes, pero no pueden volver a darse. Si se dan, se darán de una manera completamente diferente o completamente novedosa, pero no como se daba antes. No es reemplazar, no se trata de reemplazo. Los seres humanos no somos reemplazables más allá de que el merchandising tecnológico o la línea que se baja en la contemporaneidad sea esta. Pasamos a la nueva. ¿Cómo se rescata un ser personal del genio? Pero voy a hacer un alto acá porque todavía está faltando algo importante, que sería esto. Héctor se pregunta, ¿por qué la conciencia de género? ¿O cuál es el valor de la conciencia de género? ¿Por qué nos manejamos ineludiblemente
con esta conciencia de género? ¿Por qué convertimos o intentamos convertir todo en un género? Y esto hay que saberlo, no podemos pasarlo por alto. Y él dice, esto se da sobre todo en el mundo de las ciencias. Si nosotros consideramos a las ciencias en general, incluido el propio derecho, sobre todo y mucho más se nota en las ciencias duras, física, química, biología, la que fuere, no podríamos explicar la realidad o el mundo si no utilizáramos estas palabras genéricas. El lenguaje científico es un lenguaje genérico que construye leyes sobre la base de ciertos datos que pueden percibirse a partir de la experiencia, pero siempre es un lenguaje genérico. Pero también le pasa a disciplinas o ciencias sociales como las del derecho. Ahí está, perfecto. ¿Por qué es necesaria la idea genérica de hombre y mujer? La ciencia solo puede conformarse sobre bases genéricas. El derecho solo puede conformarse sobre bases genéricas. ¿Qué significaría sobre bases genéricas? Abstraer los rasgos personales para definir la realidad. Por ejemplo, aunque sean un ejemplo muy simple, muy simplista. Si nosotros vamos a un manual de biología, encontramos una explicación biológica del ser humano, pero diría, ¿esto es el ser humano? ¿Esto somos nosotros? ¿Esto es el ser personal? No, acá hay una mutilación de la casi totalidad de los rasgos que nos hacen como seres personales para quedarse en una dimensión que es importante, que es necesaria, que es cierta, que es válida, pero que no puede ir más allá de lo que pretende hacer, que es simplemente una descripción biológica. Y cuando nos vamos de acá, cuando intentamos irnos de acá, y el hombre intenta, consciente o inconscientemente, salirse de eso, caemos en cientismo. Sí, lo que ya sabemos es intentar explicar realidades como las de los seres personales con una metodología que es pobrísima, pero muy importante simplemente si lo que queremos explicar es cómo funciona el cuerpo del ser humano. Nada más que ahí. De ahí al riesgo de cometer cientismo hay 1 centímetro. La ciencia, por ejemplo, el derecho solo puede conformarse sobre bases genéricas. ¿Por qué? Son necesarias para el derecho, porque el derecho del sector es un proyecto de humanidad. El derecho dice es un proyecto para personalizar a los seres humanos. Y ahí está utilizando género, está generalizando. No está diciendo Pedro, María, Luisa, Carlos, Jorge, Adriana. No, está generalizando. Se proclaman en normas abstractas. El colectivo, los colectivos que forman parte de las reglas jurídicas, los mayores, los menores de edad, los varones, los obreros, los permutantes, esto lo saben ustedes mejor que yo, todas las reglas de derecho se confeccionan de manera abstracta, de manera genérica, y no hay ningún destinatario puntual, ningún destinatario particular. Está bien, es cierto, la explicación sería, no podríamos, y esto va a ser cierto para el lenguaje, no podríamos incluir a todas las personas, a todos los seres personales en reglas, porque entonces perderíamos la generalidad y habríamos caído en la particularidad. Esto es cierto. Es un proyecto a nivel de humanidad, pero no deja de ser un proyecto importante. ¿Por qué? Incorporemos esto. Dije, el derecho como producto cultural es una mediación. ¿Nos sirve para qué? Cuando nos damos cuenta que nuestro desarrollo tiene que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestra personalización, pensamos qué nos puede ayudar y echamos mano del derecho, porque nos damos cuenta que solo construyendo puentes o vínculos o posibilidad de vínculos dialógicos con el otro, podemos acrecentarnos o crecer como personas. Entonces, el derecho es fundamental porque es un proyecto de personalización, ayuda a nuestra personalización. ¿Y de qué manera ayuda a nuestra personalización? Voy a utilizar
una herramienta que aprendimos en las antropologías. Sabemos que los seres humanos tenemos con los otros actitud de apertura y actitud de cierre. Puntualmente, no podríamos llegar a crecer en punto a ser persona si pensáramos que lo que tenemos que promover es una actitud de cierre respecto de lo demás. Porque la misma noción, el mismo concepto o idea de existencia, de coexistencia, implica un determinado trato hacia el otro. Por lo tanto, no sería la actitud de cierre. ¿Qué nos quedaría? La actitud de apertura. Ahora bien, y esto después será analizado con mucho detalle, pero ya podemos apoyarnos en algo de la dimensión dialógica. Hay diversas intensidades en el diálogo con los otros. Hay diversas intensidades en el encuentro. Nosotros somos estructurados bajo la idea de apelación y respuesta. El esquema que nos explica a los seres humanos es el de apelación y respuesta. Una primer respuesta, y en esta apelación y respuesta nos va en alguna medida nuestra propia personalización multiplicada en el tiempo y nuestra historia de vida. ¿Cuántas? No lo sé, pero sí sabemos que el rechazar, el negar una posibilidad de crecimiento implica mutilar o una posibilidad que ya después no va a poder recuperarse. Después voy a volver sobre esto. Esa respuesta tiene diferente alcance, desde la de menor intensidad, si se quiere, pero importante, que es aceptar al otro que nos interpela y darle una respuesta. La respuesta menos intensa pero importante, de mínima, diríamos hoy, o básica, es no desecharla, es no dañar al otro. Esta sería como la propuesta o la consigna liberal, ¿no? El liberalismo llega hasta ahí, no dañar a otro. Desde el ámbito del derecho, desde nuestra perspectiva dialógica, nosotros decimos necesariamente hay que incorporar algo más. No es no dañar al otro simplemente, sino hacerle bien al otro. Y esto como mínimo, esto es como actitud mínima. Pero esta actitud mínima, ¿qué va a permitir? Esta actitud mínima va a permitir que el diálogo pueda crecer en intensidad. Entonces, vamos a pasar de un reconocimiento del otro como tal, que es simplemente no dañarlo cuando éste nos interpela, a hacerle el bien. Y hacerle el bien ya es más que ese reconocimiento e implica promover al otro. Dice Héctor, el segundo paso sería promover al otro, pero acá ya el diálogo empieza a tener más intensidad, el vínculo empieza a ser más comprometido. Y entonces vamos a pasar a un segundo estadio que es el diálogo más intenso. Pero en esto ya no va a intervenir el derecho. El derecho traza como un puente. Este puente sería, no se dañen, intenten conocerse, porque ahí está la posibilidad latente luego, como dirían algunos, de pasar a la amistad, que es una de las maneras de llamar al diálogo mucho más intensa que el simple encuentro o reconocimiento respetuoso. De esto se trata el derecho, de esta primera etapa, este proyecto de personalización. Pasamos a la... y entonces volvíamos a aquello que había implicado. Dijimos, vamos a cerrar la idea anterior, ¿por qué es importante la conciencia de género? Porque si no, no podríamos pensar al mundo a nivel de las ciencias. Entender al mundo a nivel de las ciencias, cualquiera sea esta. Necesitamos las palabras
genéricas. Necesitamos las palabras genéricas porque esto implicaría generar, como dije hoy, un conocimiento científico desde diferentes lugares. Son necesarias las palabras genéricas, pero también es cierto, y nos damos cuenta, que el mundo no puede ser exclusivamente un mundo genérico. Como decía Buber, el mundo no puede convertirse en un lugar apto para que se produzca el nosotros como forma de relación y lo convirtamos en un mundo del yo-ello. Un mundo del yo-ello en donde los vínculos con el otro son simplemente vínculos utilitarios. O una palabra que usábamos mucho, que era que los vínculos sean vínculos de mero contacto y no vínculos que sean vínculos de encuentro. No, es simple la diferencia. Un vínculo puede ser un mero contacto. Un vínculo, un mero contacto, tal vez tiene como punto de partida el no dañar al otro. No daño al otro, pero se queda ahí. Es un contacto circunstancial, superficial, impersonal, si se quiere. El mundo está armado, estructurado en gran medida, y esto tal vez para algunas cuestiones sea necesario, de forma impersonal. Pero en un mundo impersonal, o si el mundo es solamente impersonal, se frustra total o completamente nuestro crecimiento, que es alcanzar la cota más alta de desarrollo como seres personales. ¿Mm? Lo que hoy se nota, lo que hoy notamos, es en la mayoría de, cuando percibimos la realidad, una marcada impersonalidad en todos los datos. Por ejemplo, desde la impersonalidad del mensaje que tiene que ver con la publicidad o con la propaganda, hasta la propia estructura de las relaciones, incluso hasta en el ámbito interno del derecho moderno. El derecho moderno, decía Kelsen, propugnaba como una forma de vinculación típica en el derecho la contractual. ¿Por qué? Porque en la contractual no había necesidad ni siquiera de que las personas se conocieran ni sabiesen. Simplemente que firmasen un contrato y sabiesen qué cumplir y qué no cumplir. Entonces, si hay una manera más impersonal de vinculación entre los seres humanos, podría ser esta propia del contrato moderno en el ámbito jurídico. No es necesario ni siquiera que nos veamos para que esto se cumpla. La más absoluta impersonalidad. ¿Cómo se rescata un ser personal del género? No, si yo soy parte del género, si nosotros somos parte del género, vamos a poder ser un número, vamos a poder ser un número de legajo, va a poder ser un dato estadístico, vamos a poder ser un dato del padrón, vamos a poder ser el dato de un relevamiento informativo, una estadística. Vamos a poder ser parte de un mundo de profesores, de un mundo de alumnos genérico, de un mundo de colega genérico, de cliente. En todos los ámbitos vamos a ser un género o seremos un género, pero nosotros necesitamos que nos reconozcan como seres personales. Y entonces, que me atribuyan un número de legajo, un número de documento, una categoría, no revela mi dimensión personal, no ayuda a mi personalización, no me hace relevante como ser personal. Soy uno más, número de legajo, un número, un dato estadístico. Y es ahí en donde, a ver, Negri sostenía, a ver en el chat, que no alcancé a verlo. ¿Me lo podés marcar ahí? Espera que voy a ver el Negri link. sostenía que lo que nos personaliza sería el amor.
Los que nos personaliza, sí, sí. El respeto es lo que yo denominé mínimo como proyecto de personalización propio del derecho. El proyecto de personalización o el crecimiento, la cota más alta de desarrollo personal tiene que ver con una dimensión que en el diálogo entre distintas intensidades nosotros denominamos amor. ¿Mm? Después vamos a eh, especificar qué se entiende por esto, pero es la forma más, es cierto, es la forma más intensa de diálogo, pero no es la que puede promover el derecho. ¿Mm? Precisamente, el derecho es un proyecto, si se quiere, impersonal, genérico de humanidad. Entonces, internamente no alcanza con la propuesta, se queda a mitad de camino. Es importantísimo. Sería como un puente, sería cómo se puede construir una amistad entre dos personas que están separadas por un abismo, imaginemos, dos islotes, y que no vivan y se mueran sin conocerse, sin ni siquiera hablar, sin ningún moneda. No, había que construir un puente. ¿Qué sería un puente? Y habría que lograr algo que nos permita pasar de una isla a otra. Bueno, esto sería el derecho. Ahora, con esto no se produce el encuentro. Después habrá que ver cuando cruzamos, cuando nos dicen crucemos, nos permiten ir de un lado o ir al otro, que esto se convierta en algo más que, que el mero reconocimiento. Y ahí vienen las posibilidades del diálogo, pero ya no, ya ahí desapareció el derecho. La importancia del derecho que permite esta personalización. Fíjense esto, viene bien lo. Fíjense esto, porque esto es eh, como golpear de frente a lo que fue la lectura dominante. Muy fuerte. Cuando digo la lectura dominante, digo una lectura del 100%. Y cuando ahora digo la lectura dominante, no me animaría a dar un porcentaje, pero es un porcentaje alto. Choca contra la lectura dominante, porque la lectura dominante en ningún momento ve al derecho como un proyecto de personalización. Al contrario, la lectura dominante ve al derecho simplemente como un intento de controlar y sancionar cuando el conflicto se produce. Está completamente en las antípodas. ¿Mm? Es, es, la recuperación de esta perspectiva que, como dije, es tan antigua como el ser humano. Completamente en las antípodas. Es un proyecto de personalización. Es, un, es la dimensión positiva del derecho. Ahora, llega hasta ahí. Luhmann diría, el derecho es como un mínimo de mi sí a las posibilidades que yo tengo para responderle al otro. Y hay un máximo de mi sí, que ahora englobémoslo todo dentro de amor, pero hay que hacer después habrá que hacer muchas especificaciones. Además, eh, va a haber que hacer un trabajo de criba, de cribado con estos términos, porque el amor también está afectado, como muchos otros términos, está tan cargado de connotaciones reduccionistas que a veces es necesario explicar qué queremos decir con este término. Lo mismo pasa con justicia, lo mismo va a pasar con libertad, lo mismo va a pasar con igualdad. Están tan desgastados, han sido utilizados tan mal permanentemente que primero tendríamos que ponernos de acuerdo o entender a qué nos queremos referir con esta expresión, porque esta palabra está completamente distorsionada en la contemporaneidad, como otras, no exclusivamente. Entonces, este es el mínimo. Después está el máximo, pero ya ahí el derecho es como una escalera que se traza, se cruza y desaparece. Después viene el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Cómo se rescata un ser personal del género? Precisamente con un acto, diría,
Héctor diría con un acto de amor, que es convirtiéndolo en alguien único. Y la manera de convertir a alguien único es, y ahora vamos a ver el fallo y la referencia, es con el nombre personal, dirigiéndonos al otro a través o a partir de su nombre, nombre propio, el valor del nombre propio que identifica y que me saca del género. El ejemplo, el ejemplo de los bebés. 10.000 bebés en una nursery, en un sanatorio, en una clínica o lo que fuere. La impersonalidad, ¿qué hay ahí? Bebés, término genérico. Pero hay en un lugar puntual una madre y un padre que sacan del género a ese bebé y esa manera de sacarlo del género por primera vez como acto de amor, de designación, es el nombre propio. Cuando nacemos y somos nombrados, nos rescatan del género. Digo nombre propio, y el nombre propio está cargado, la emisión del nombre propio de otra persona con la que me encuentro, con la que dialogo o la que tengo un vínculo, tiene que ver con la manera de decirlo, con el contexto, con la entonación. Yo puedo estar en una lista, por ejemplo, de profesores en la Universidad Nacional de La Plata con mi nombre, pero esto no implica que al ponerme un nombre en esa lista me estén sacando el género. Es simplemente un dato o una referencia. El nombre propio es otra cuestión. El nombre, yo les cuento esto porque creo que la mejor corroboración de, de lo dialógico, del mundo dialógico, de nuestra condición dialógica, la mejor corroboración, más allá de lo que uno explique, de lo que uno cuente, de lo que uno pueda leer, es la propia existencia, la propia experiencia. Cuando lo que se cuenta o te cuentan o lees lo corroborás en tu propia realidad, en tu propia vida, ahí estás cerca de la certeza. Me acuerdo como si lo estuviera escuchando hoy, al poco tiempo de conocerlo a Héctor y empezar a frecuentarlo y vincularlo, y esto él lo contaba en clase, lo decía en clase, pero dicho directamente de persona a persona tiene otro valor. Él me decía que esperaba que yo lo llamara por nombre, le dijese Héctor, porque, claro, de alguna manera esto implicaba que yo me estaba comprometiendo con él, tomando en serio el vínculo y esa responsabilidad. Y a mí me costó mucho trabajo hasta que me di cuenta que sí, yo estaba comprometido, lo tenía que sacar del género, tenía que sacarlo de profesor, eminencia, Héctor Negri, juez Héctor Negri, que son todas referencias genéricas, tenía que darle un voto de confianza, involucrarme en ese vínculo, y eso arrancó o se empezó a construir de manera definitiva la primera vez que le dije Héctor, lo llamé con el nombre propio. De alguna manera diríamos, le estaba mostrando que lo estaba sacando del género. Por eso tiene que ver también con la entonación, no es simplemente escribirlo, verlo en una planilla, el nombre propio para que es lo que nos saca del género, revela algo, revela que para mí el otro se está convirtiendo, al igual que muchos otros u otras, en alguien único e irrepetible, alguien que necesito que me confirme, como dicen los pensadores dialógicos, que me confirmen. Y esto a través del nombre propio. Vamos a ver ahora, que creo que va a venir, un fallo. Yo lo contaba esto hace muchos años, a mí me parecía importante cuando empezamos a trabajar sobre el fallo, porque yo decía que una manera de ver plasmada una filosofía de este tipo es verlo
encarnado en algún instrumento, en algún fenómeno jurídico o en algún marco de operatividad jurídico. Entonces, en una sentencia, ¿qué mejor, entre otras, también podría ser una ley, o qué mejor que verlo en una sentencia? Esto que estamos contando como perspectiva filosófica, soporte del derecho, no puede tener mejor corroboración en la realidad que verlo plasmado en una sentencia. Y claro, qué mejor que verlo plasmado en una sentencia que leer una sentencia, un voto o un fallo de Héctor. No sé si lo podés, a ver. Ahí se está abriendo, Carlos, ¿eh? Un segundito. Sí. Vamos a leer brevemente un fallo, una cuestión litigiosa que tiene que ver con el nombre. Recién decíamos que y lo va a decir Héctor en el fallo, el primer acto de amor que nos constituye como tal y nos saca del género es cuando nos ponen un nombre, y es fundamental esto porque con ese nombre, o a partir de ese nombre, empezará toda una historia, toda una trayectoria, un devenir de nosotros como seres personales, o de a quién le ponemos el nombre, si somos madres o padres, si lo hemos sido cuando fuimos hijos. ¿Mm? Es la negativa que hace el registro de las personas a un matrimonio, a una pareja, ¿no?, que quiere ponerle un nombre a su bebé y el nombre es Beren, con B larga, y entonces el registro de las personas le niega esta posibilidad en la primera instancia, rechaza, eh, porque dice que es un nombre que puede resultar un poco estrafalario, no tiene una fonética que es que compatible con los usos del castellano. Además dice que es un término que podría ser, incluso que les costaría trabajo identificarlo como masculino, como femenino. En definitiva, le niegan esta posibilidad. Y ahí es donde va a aparecer el voto de Héctor. A ver, vamos a ver, ampliar. Este es el que tiene el voto, se resumen, ¿no? Con el voto de Héctor, simplemente, Marina. Sí, Sí. sí, no pude compartir el documento, así que no sé si se ve bien. Ahí está, ahí, subir un poquito más si podés. Ahí, yo por lo menos ahí lo veo en la pantalla. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, chicos y chicas, si los alcanzan a ver, nos dicen. Si no, lo achicamos un poquito. Causa, Barkowski, Graciela Nena y Cerdá, Juan, me lo bajaste. Juan José, consulta de nombre Beren, recurso. Se confirma la resolución administrativa adoptada por el Registro Provincial de las Personas en 1992, por la que se denegó a Juan José Cerdá y Graciela Nela Markowski la inscripción del nombre Beren para su hijo de sexo masculino. Interponen los recurrentes recursos de inaplicabilidad de ley, denuncia en violación del Código Procesal, argumentando que si la Cámara no admitió la producción de la prueba, lo leemos, bajamos un poquito más, como así también. Vamos a ver, vamos al no verse marcado, bueno, Voy directamente a donde está el voto del antecedentes. doctor. Sí, vamos, sí, sí. Esta es la parte del voto del doctor Negri. Bien. Entonces, llega por vía de recurso a la Corte tiene que resolver y partimos de una negación. El registro civil de las personas le niega la posibilidad de ponerle un nombre propio a esta persona. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? Votación. Solo se cita el voto del doctor Negri. La cuestión planteada, el señor juez doctor Negri dijo, primero, la instancia de grado confirmó con fundamento en los artículos 1 y 3 de la ley 18.248 la resolución dictada en sede administrativa por la que se denegó la inscripción del nombre Beren para una criatura del sexo masculino. Los padres recurren aduciendo lo sustancial que la decisión colisiona con su libertad de elegir el nombre de su hijo. Invocan diversos artículos de la Constitución Nacional y Provincial, ley del nombre, y entiendo que les cabe razón. Y ahí empieza el voto.
lo medular del voto. La imposición del nombre que debe llevar el hijo constituye un acto especialmente delicado. De una vez y para siempre, un ser humano, es decir, un ser personal, único, irrepetible, no canjeable, no fungible, imprescindible, va a ser identificado con la palabra que designe su radical unicidad. Ese nombre habrá de mencionarlo en todos los actos de su vida y perdurará más allá de ella, acompañando su presencia, su libertad, su amor, su trascendencia. En este caso, y en el marco de la ley que regula la situación, los padres eligieron para este niño el nombre Beren, anunciaron de ese modo su ser, adujeron motivaciones de eufonía y un antecedente familiar, pero como ocurre cada vez que un nombre se impone, pensaron antes que nada en su significado total. No encuentro razón alguna que pueda llevar a denegar efectos jurídicos a esta decisión familiar tan especialmente íntima y comprometida. Todavía más, el hacerlo configuraría, entiendo, una inadmisible conculcación del derecho que a los jueces nos corresponde cuidar. La ley 18.248 que rige la materia tiene que ser entendida en el marco de la delicada cuestión que regula. Ninguna disposición hay en ella, por lo demás, que debidamente interpretada pueda oponerse a una elección de nombre como la que se juzga. Lo que la ley procura evitar son situaciones límite, elecciones extravagantes, ridículas, afrentosas, esto es, groseras inadecuaciones al compromiso implícito en toda paternidad, que es el de amar y cuidar a los hijos. Pero nada de esto ocurre en Beren. Se trata de la castellanización de un nombre extranjero, Bere, hecha en forma eufónica, en una versión cuya grafía y fonética se adaptan plenamente al castellano. No hay nada en él agraviante ni contrapuesto a las costumbres. En cuanto al argumento del tribunal acuo para rechazarlo, dice la Cámara, por la posibilidad de que conlleve un equívoco en orden al sexo, me parece carente de objetividad. Es causa carente de objetividad. Más probable que, como dicen los recurrentes, se lo contraponga al femenino Berenice, a que se lo identifique con el nombre de Belén, que es agudo, no grave, y lleva el acento ortográfico que Beren no tiene. La eventual confusión con un apellido también aducida resulta totalmente conjetural. En definitiva, no encuentro razón alguna que pueda llevar a optar jurídicamente a que los padres de Beren ejerzan con plenitud y libertad el delicado acto de elegir el nombre de su hijo y lo inscriban de ese modo. Por el contrario, les cabe ese derecho bajo el amparo de la ley respectiva. Lo que así corresponde sea declarado por este tribunal. El recurso de inaplicabilidad deducido es fundado, la sentencia de grado quedó revocada. Fíjense, para cerrar, vuelvo a esta frasecita, dice, la eventual confusión, por el contrario, en definitiva, no encuentro razón alguna que pueda llevar a optar jurídicamente a que los padres, no, andate ahí, quédate ahí, Marina. A que los padres deberen ejerzan con plenitud y libertad el delicado acto de elegir el nombre de su hijo y lo inscriban de ese modo. Fíjense, acá está lo que nosotros decimos teóricamente o desde el punto de vista, si se quiere, filosófico. El derecho lo que tiene, y aparece en el voto, lo que tiene que hacer el derecho es ayudar a la personalización de los sujetos. Y una de las formas de ayudar en esa tarea de personalización, siendo un producto impersonal, es
alentar a los padres a que saquen del género con el nombre propio. Al contrario, el derecho lo que tiene que hacer es tutelar esta posibilidad. Por eso dice Héctor, no es posible que el derecho ampare o admita un acto que precisamente lo que está impidiendo es el objetivo final del derecho, es la personalización, las reglas del derecho. La ley de nombre es una regla que va a permitir a su manera, teniendo en cuenta este dato, la personalización de los objetos a los que va a alcanzar. En este caso, impersonalmente, cuando no recuerdo exactamente el texto de la ley, diga ponerle el nombre a los recién nacidos. Bueno, el recién nacido es género, se lo saca del género y esto es lo que propone el derecho, protege y promueve, dice Héctor, con con el nombre propio. Por eso ahí está conjugada en esa frasecita los fundamentos teóricos, intelectuales, filosóficos, el verdadero significado del derecho, todo genialmente en 3 párrafos. Y la propuesta que, como límite, porque la ley no deja de ser ley impersonal, pero está elaborada, él lo va a decir en otro lugar, la ley es impersonal, pero a pesar de esta impersonalidad, juega un papel, que es la personalización de sus destinatarios. Y ese es otro problema de la ley contemporánea. No solamente formulada en un lenguaje impersonal como ley, sino que no contribuye a la personalización de sus destinatarios. Por lo contrario, contribuye a la despersonalización de los mismos. Lo que hace que se convierta en muchísimas leyes, pasando ahora a otro ejemplo de operador jurídico de la sentencia de las leyes, sean una contradicción con el significado más profundo del derecho. Bien, volvamos a no sé si podés volver a la placa o si quedaba algo más. No recuerdo si había algo más. O la placa Sí, cerraba faltan allí. los rasgos de unicidad. Ahora, Ah, sí, antes de eso, déjalo ahí, un segundito. El ser humano como ser personal. Entonces, lo importante, lo clave de esto, como dijimos, es la palabra persona. Tiene tensión, porque la palabra persona de alguna manera también, por ser propia del lenguaje, tiene su dimensión genérica. Pero sabemos que esta conciencia de género es valiosa, ¿por qué? Porque nos permite conocer y describir el mundo. Héctor nos dice, no podríamos prescindir del carácter genérico de las palabras, porque sin esto perderíamos un ámbito importantísimo para el conocimiento. Pero además del conocimiento, fíjense, dice Coyne, la ciencia lo que hace es describir la realidad. La descripción de la realidad que hacen todas las ciencias es con palabras genéricas. Esto es importantísimo, pero hay que dar un paso más. Este paso más ya no lo puede dar la ciencia, sino que lo puede dar el pensamiento o lo puede dar la filosofía, que es interpretar el sentido de aquella realidad que ellos describen tan bien. Interpretar el sentido ya es cuando empieza a jugar o se pone en juego todo lo que tiene que ver con la dimensión de ser personal que nos define a cada uno de nosotros. Yo les voy a ver que lo voy a encontrar. Voy a tomar esta, no quiere ser una definición, pero sí me parece que es de los muchos que he leído sobre la dimensión personal o el significado de lo que es ser persona. Voy a tomar la de un pensador español, Javier Hervada, filósofo del derecho español, y si quieren se las dicto muy despacito, después trabajamos el concepto. Él va a responder sobre qué significa ser hombre. Dice, ser hombre es un movimiento dinámico
es un haciéndose perfectivo. Lo que aún no es, guión, persona, guión, debe ser. Y ahí aparece el concepto. No es lo que es lo que debe ser, sino que debe ser lo que pudiendo ser aún no es. Lo repito, no es lo que es. Hagan rodeen esa palabrita es. No es lo que es, lo rodeamos. Lo que debe ser, coma, sino que debe ser y rodeen el debe ser, lo que pudiendo, coma, ser, coma, aún no es. Y rodeen ese aún no es. El ser persona es algo que no se agota, que no puede agotarse nunca en nuestra vida. Es una especie de llamado. Tenemos que ser lo que aún no somos, pero que debemos ser, que es persona. Pero esto no implica que nuestra vida sea como una especie de comienzo y de final, en donde salgamos con el diploma de persona. No, esto va a depender de cada vida, de cada existencia en particular, no se va a agotar nunca y debe tender a mejorar, a perfeccionarse, es proyectivo. ¿Y cómo conseguimos o cómo podemos conseguir responder a nuestra vocación, a nuestra estructura, a nuestra esencia, que es el de ser persona? Haciéndonos, y el haciéndonos tiene que ver con encontrarnos con los otros. Por eso les dije que marcaran es, debe ser y aún no es. Cada uno de nosotros aún no es persona, tiene una vocación y lo va o lo puede o lo estará haciendo. Por eso debe ser. ¿Mm? ¿Y cuándo se agota este construirnos como persona? Y se agota con nuestro último minuto de vida. Pero no es que ya tiene un camino prefijado, va a depender de cada existencia. Como decía Heidegger, y lo mencioné anteriormente, una existencia auténtica tendrá muchísimos más momentos en nuestra vida de relación personales o personalizantes, aunque nadie pueda agotar en esta vida la noción de persona, que otra que esté jalonada por una existencia mayoritariamente inauténtica, es decir, con actitudes de cierre, ¿m? Y que nos lleve a una despersonalización. Por eso alguien puede vivir, porque el vivir es una cuestión meramente biológica. Para vivir basta con respirar y con alimentarse y escapar a las enfermedades. Esto alcanza para vivir. Pero nuestra esencia no es vivir. La esencia de los animales es vivir, vivir y reproducirse y morir. La esencia de los seres humanos no es vivir. El soporte para poder ser lo que debemos ser arranca en la vida biológica, pero es mucho más y es ser persona. Y este ser persona solo se puede construir, solo se construye ese proceso de personalización con nuestra respuesta a los otros. Y con cada una de las respuestas que demos y nos den a lo largo de toda nuestra historia personal. Por eso se habla de proceso o proyecto de personalización. Y con esto evitamos um, eh, o le damos validez al deber ser. ¿Qué es lo que debemos ser? Debemos ser persona. ¿Y cómo llegamos a ser persona? Este deber ser está inscrito en nuestra propia estructura.
encontrándonos con los otros. Pero ya lo sabemos porque los pensadores dialógicos lo dijeron magistralmente. Cuidado, cuidado, porque en este vivir, en este proyecto de personalización, en este deber ser persona, juega un factor muy importante que también tiene que ver con nuestra propia constitución, con nuestra propia estructura, y que puede desbaratar todo ese proyecto de personalización o desbaratarlo en parte. Y esto es esa tendencia a cerrarnos sobre nosotros mismos, que es una tendencia que no puede eliminarse de la condición humana. Ya lo vamos a ver más adelante en el cierre, cómo lo hacemos, cómo lo conjugamos con el derecho, pero es una tendencia que no puede eliminarse. ¿Mm? Y es precisamente uno de los obstáculos más grandes, como decía Buber, la vida del ser dialógico es aquel que es consciente del peligro o del riesgo eh, que está presente en esa tendencia a cerrarse. Y mucho más, yo diría, aunque pueda parecer paradójico, y muchísimo más para nosotros que vivimos en una sociedad contemporánea cuya, cuya atmósfera en casi todos los planos es precisamente fomentar esta tendencia de cierre sobre uno mismo, por lo cual la tarea es se torna bastante dificultosa. Esto es nuestro ser personal y por eso nosotros decimos, el derecho va a colaborar con esto, pero de una manera muy limitada. Los rasgos, vamos a ver ahora, cerrando esto, los rasgos del ser personal, ahí para eso vamos a recurrir a Lain el Tralgo. La persona humana se presenta ante nosotros como inabarcable. Estos rasgos permiten hacer la siguiente referencia. Estos rasgos después los vamos a ver en la clase que viene, su contracara. Cuando los otros no son vistos como personas o tratados como personas, cuando no se me ve y no se me trata como persona, probablemente se me haya reducido a la condición de objeto o de la manera más despersonalizante a nivel de cosa. Todos estos rasgos van a aparecer en lo que se llama en el trato diferente, opuesto a tratar al otro como persona, que es el trato objetivante o cosificante. Por eso las mismas, pero al revés. Inabarcable. Como proyecto no podemos, las personas son inabarcables, no podemos agotar la realidad del otro. Por eso la clasificación, el estereotipo, ¿a qué apuntan? A intentar encerrarnos en una serie de datos. ¿Mm? Pero dice Héctor, la era digital que nos encierra o nos convierte en una serie de datos, precisamente lo hace soslayando la dimensión más importante, que los datos, la digitalización y lo que sea no pueden encerrar. Y entonces dice, la información que en la era digital hoy se tiene de otro, solamente puede funcionar como un error, como una excusa o como una justificación. Como un error porque no cubre ni el más mínimo porcentaje de realidad personal los datos dentro del mundo digitalizado de hoy. Como una justificación para tener comportamientos que no son los adecuados cuando cuando no se nos trata como persona, y como una excusa, por ejemplo, para tratarnos como objetos, para eliminarnos, excluirnos. ¿Mm? Es un error o una foto, una excusa y una justificación. ¿Mm? Inacabada, como dije hoy, haciéndose, no termina nunca. ¿Mm? No es el paso de la potencia al acto,
como le pasa a los animales, por ejemplo, que pasan de la potencia al acto. Inacabada ofrece innumerables alternativas, innumerables posibilidades en la medida que se conjuguen o las conjuguemos con las posibilidades de otro. Inaccesible. Hay un núcleo íntimo profundo al que el otro no puede acceder, y también hay una dimensión personal que ni nosotros mismos podemos acceder. Decía Héctor, y también tenía razón, que hay dimensiones propias que solo se abren o posibilidades que solo nos damos cuenta tenemos cuando se convierten en coposibilidades, cuando hay otro que nos hace ver o nos muestra estas posibilidades que nosotros mismos tal vez hasta ese encuentro ignorábamos. Innumerable tiene que ver con lo genérico. No somos numerables, sino que somos nombrables, es lo que contábamos hace un ratito, nombre propio. Somos nombrables, no numerables. No susceptible de ser cuantificable como persona, dice Lain Entralgo, los seres humanos no son más ni menos que otros, no son mejores o peores con otro. El mejor, a nosotros nos gusta mucho, porque somos producto de la sociedad contemporánea y venimos de la era moderna del individualismo, nos gusta mucho comparar, más, menos, soy mejor que este, peor que el otro, nos encanta eso, lamentablemente es una deformación, pero en rigor de verdad, si los otros son vistos como personas, no los podemos cuantificar. No es posible cuantificar, es más o menos, porque además la cuantificación implica trabajar con una dimensión reducida del sujeto. Lo reduzco, la altura, el dato estadístico de la altura, este salto, este sirve, este petizo no sirve. Es una reducción y es lo único que me permitiría cuantificar, pero caería en un error si ese más o ese menos se apoya exclusivamente en este dato, como suele hacerse en un dato, por ejemplo, como la altura, y habría muchísimos más. No exterior, exteriores son las cosas, los objetos, lo contábamos en la clase anterior cuando hacíamos la diferencia entre tener y ser. Lo que es parte de mi personal o en el encuentro no es que esté por fuera de mí. En el encuentro, dice Buber, el tú no limita. Ahora, cuando no hay encuentro o cuando solamente hay una relación hacia el afuera, tratándolos como objeto, entonces sí, esta realidad es exterior a mí. Un objeto es exterior a mí. No probable, lo contábamos en la clase anterior, la persona humana como no probable, hay una certeza. La primera certeza que tiene todo ser humano, lo dijeron, ya lo marcaron los dialógicos, y yo lo dije en la clase anterior, la primera certeza que tiene todo ser humano, antes de que cualquier cosa, es la presencia del otro, antes que de uno mismo. Por eso la conciencia, hay un dato que yo les quería marcar con lo genérico, lo recupero ahora, es importante, la conciencia, que somos seres conscientes, es un dato estructural importante en el hombre, pero la conciencia es antes que intencional, que la conciencia es intencional, es que siempre estamos pensando o teniendo como referencia algo, nunca estamos en blanco. Pero antes que intencional, que es un descubrimiento de la filosofía moderna, es intersubjetiva. ¿Por qué la conciencia es intersubjetiva? Yo lo mencioné, tal vez no se acuerden, en el comienzo de las antropologías cuando dije que la conciencia se construye a partir de la presencia de un otro. Esa presencia es como el lenguaje, la presencia del otro que me acoge como tal es lo que empieza a conformar mi conciencia, mi estructura, mi yo, mi ello, mi no yo, mi subconsciente, todo eso se va estructurando precisamente porque hay otro. Es una conciencia intersubjetiva. No probable, certeza, tengo la certeza de que hay otro. No tengo que recurrir, como hacía Descartes, a un pensamiento o a un razonamiento por analogía. Se presenta como tal en lo inmediato, apelándome en lo inmediato, exigiéndome una respuesta.
y no indiferente. Indiferencia, ¿saben qué significa el término indiferencia? En latino no diferenciar. Lo vamos a ver en la clase que viene. Alguien al que yo llevo al ámbito de la indiferencia es que no lo diferencio, por ejemplo, de una cosa de un objeto. Entonces, el otro como persona o nosotros como personas no podemos ser indiferentes. Eso solo podría predicarse de un objeto. Ahora, cuando para mí el otro es indiferente, es porque lo estoy convirtiendo o degradando o rebajando de ser personal a objeto. Creo que todas estas características se van a dar vuelta cuando veamos o nos traten como objeto. Entonces, el otro va a ser abarcable, va a estar agotado, va a ser accesible, va a ser numerable, lo voy a poder cuantificar, va a ser algo exterior a mí, será solamente una mera probabilidad y lo voy a poder reducir al ámbito de la indiferencia. Pero esto lo vamos a contar con más detalle en la clase que viene. Esta es la última placa, ¿no, Marina? Sí, esta es la última placa, ya después empieza lo de la clase que viene. Perfecto, entonces nos vamos a ver en la clase que viene y vamos a contar la contrapartida, que es la cosificación, la objetivación, los obstáculos que se presentan ya acercándonos al derecho,